Invisibilidad y estereotipos de la enfermería en las series de televisión y cine. ¿Los medios de comunicación muestran la imagen real de la enfermería? ¿Quién es el culpable de la imagen estereotipada de la enfermería? ¿Estos estereotipos son un problema de igualdad de género? El cine desarrolla en las personas nuevas formas de pensamiento, reflexiones, sentimientos y emociones, pero hay que recordar que las películas están realizadas por personajes, que son a menudo exageraciones o simplificaciones, no por personas reales, y esto trae consigo el riesgo del estereotipo y lo tópico. Las películas o series a veces relatan historias donde las actuaciones médicas y enfermeras no se ajustan a la realidad, por tanto, si los medios de comunicación representan la profesión de enfermería de manera errónea, harán creer a la población una realidad incierta. ¿Pero por qué se tiene esta visión sobre la profesión enfermera? Diversas son las propuestas sobre el posible origen de estos estereotipos. En primer lugar, desde la prehistoria sabemos que los cuidados siempre han estado de mano de la mujer y que hasta hace pocas décadas las mujeres no podíamos estudiar, por lo tanto la enfermería parte de la experimentación y no tenía evidencia científica. Por otro lado, en la Edad Media las diaconisas, que eran mujeres con un papel en la iglesia, actuaban como enfermeras, pero más tarde, tras la Reforma Protestante, se creó una filosofía que decía que para la salvación no era necesaria la caridad de la iglesia, por lo que el papel de la enfermera entró en decadencia. Esto provocó un importante déficit de las enfermeras que se encargaban de cuidar a los enfermos, y debido a ello se dice que el gobierno empezó a contratar a prostitutas y a hacer tratos con las cárceles para que las presidiarias trabajaran como enfermeras a cambio de su libertad. Y por último, la enfermería en la antigüedad estaba muy mal reconocida, por lo que las enfermeras no ganaban dinero para llevar a casa. Debido a esto, se dice que algunas enfermeras pactaban mantener relaciones sexuales con sus pacientes para así poder ganar un dinero extra. Sin embargo, a pesar del impulso de la enfermería moderna de la mano de Florence Nightingale, el modelo patriarcal de la sociedad de finales del siglo XIX, en el que la mujer se dedicaba al cuidado y a la crianza, continuó y se incorporó a los servicios sanitarios, donde la enfermera estaba absolutamente supeditada al médico, sin poseer ninguna autonomía asistencial frente a sus pacientes. A pesar del progreso de la ciencia de la enfermería, pasando de ocupación a profesión y de la desaparición de la división hombre practicante curador y mujer enfermera cuidadora, los profesionales de este sector todavía se enfrentan a desafíos relacionados con su imagen. A pesar de que durante la historia la enfermería casi siempre ha tenido una mala imagen social, actualmente esta profesión se aleja muchísimo de lo que era entonces, y es en la actualidad cuando los medios de comunicación fomentan de nuevo esta pésima imagen. El estudio Woodhull sobre enfermería y los medios de comunicación realizado en 1997 reveló que las enfermeras son citadas como fuentes en solo un 4% de artículos científicos de la salud y que la invisibilidad de la enfermería en los medios, a pesar de sus crecientes niveles de educación, roles y experiencias, es lo que genera una débil influencia de la profesión en el liderazgo y la creación de políticas y, como consecuencia, una imagen más negativa de la profesión. Según los últimos datos del NIE, en España el colectivo masculino continúa siendo minoritario en la profesión de enfermería. En 2018, el 70% de los trabajadores en la rama de la salud eran mujeres, pero solo el 35% ocupaban altos cargos sanitarios. Y en enfermería, concretamente, el 84% eran mujeres, frente a un 15% que eran hombres. Como vemos, estos datos se han mantenido prácticamente constantes desde hace décadas. Después de ver estas estadísticas, ¿podremos pensar que se trata de un problema de igualdad de género? El gran impacto que tiene el cine y la televisión son, sin duda, uno de los culpables de la imagen estereotipada de la enfermería, y es la principal causa de que se considere que la enfermería es un trabajo para mujeres y que no esté valorado como tal. A continuación, analizaremos cómo las enfermeras son retratadas en los medios de comunicación. 1. Enfermera igual a sexy. Estudios demuestran que la enfermería es la profesión más estereotipada como fantasía sexual y que es un tema muy común en la pornografía, apareciendo la enfermería en un 68% respecto a otras profesiones. Los medios han alimentado esta imagen a través de series, películas, sketches, incluso la venta de disfraces, y esto hace que no se tome en serio nuestra profesión. Por otro lado, entre las formas sexistas en las que se representa la enfermería en los medios de comunicación, suele ser frecuente que aparezca con el uniforme tradicional de falda blanca, cofia y delantal, y aparece representada con la faceta de enfermera seductora, lo cual no es acorde a la realidad ni conveniente para la imagen social de la enfermería. Como curiosidad, puede resultar significativo el hecho de que el primer desnudo integral del cine español fue protagonizado por una enfermera de la mano de María José Cantudo en la película La trastienda de 1975. 2. Bordes y poco empáticas con los pacientes.
Otro de los estereotipos creados por los medios de comunicación es el de tener una actitud frívola, pasiva, borde y poco empática con los pacientes, e incluso dan una imagen de que no les importan, mostrando una imagen irreal de los enfermeros. ¿Dónde está su silla? Pues no lo sé, he estado ocupada hasta ahora. ¿Y cómo va a irse de aquí? ¿Puedo andar? No está permitido. Bueno, pues no sé, quizá prefiera que me quede. Creo que tendré que buscarle una silla. 3. No se les da importancia en los medios. Analizando algunas series y películas podemos ver cómo la enfermera casi nunca aparece liderando roles positivos y a veces ni siquiera aparece, por lo tanto no representan ni vemos el trabajo que realizan. 4. El trabajo enfermero lo realizan los médicos. En la mayoría de series y películas se presenta a la enfermera como ayudante del médico o al médico asumiendo funciones propias de enfermería u otras profesiones, quitándonos así parte de nuestro papel real en la medicina y cuidado de los pacientes, cuando la realidad es que hay muchas profesiones involucradas en la sanidad y todas tienen una función activa para la total recuperación del paciente, como la de auxiliar. Sin embargo, todas estas funciones son realizadas por el médico en el cine. 5. Se habla de ellos con desprecio. Tanto en series como en películas vemos cómo hay veces que los propios médicos o los pacientes hablan del sector de la enfermería como si no tuvieran conocimientos propios o ni siquiera estudios, desprestigiándolos y dejándolos de nuevo con una mala imagen. Odio a las enfermeras. ¿Qué has dicho? ¿Me has llamado enfermera? Creo que te cabe el gorro. 6. Secretarias del médico. En la mayoría de los medios de comunicación, la enfermera aparece como la secretaria del médico, donde aparece representada con sumisión, docilidad y subordinación ante él, sin tener ninguna autonomía de actuación con los pacientes, cuando no representa la realidad. Problemas y consecuencias de estos estereotipos. 1. Acceso limitado a los recursos e investigación. Podemos plantearnos que esto haya ocurrido por la falta de importancia percibida de la profesión por parte de los políticos y la población, que no comprenden ni valoran el trabajo enfermero por culpa de los estereotipos movidos por el cine y la televisión. 2. Hombres no enfermeros. Los estereotipos, sobre todo los sexuales, hacen que se aleje a los hombres de estudiar esta profesión, ya que está mejor visto que sean médicos o tengan otras profesiones, solo hay que ver las estadísticas. Y aunque desde hace unas décadas cada vez se va incrementando más el número de hombres enfermeros, aún sigue habiendo diferencias importantes. 3. Medicina como acto heroico únicamente del género masculino. Desde la antigüedad se ha considerado la medicina una profesión de hombres, ya que ellos eran los únicos que podían estudiar. La mujer, sin embargo, únicamente se podía dedicar a la casa y los cuidados. Por eso la enfermería, al estar de la mano de la mujer y al no tener una metodología, se le ha dado menos importancia y prestigio. Los medios de comunicación han promovido esta imagen cuando al hombre médico siempre lo representan de manera seria y a la mujer enfermera de manera sexy. 4. Las primeras en ser despedidas. Cuando existe esta falta de respeto y desconocimiento hacia nuestra profesión, no hay duda de que el gobierno no nos tendrá en cuenta y esto conlleva que las enfermeras estadísticamente son las primeras en ser despedidas o las menos contratadas cuando hay problemas de presupuesto y tengamos que enfrentarnos suficientes ratios enfermera-paciente. 5. Fomenta el acoso y el abuso sexual. Tanto por parte de compañeros como de los propios pacientes, los cuales he vivido de primera mano cómo algún paciente ha dicho comentarios fuera de lugar sobre alguna enfermera, actitud que frente a un médico no lo harían jamás. Por otro lado, cabe mencionar el comentario realizado por el doctor Pedro Cavadas, eminente cirujano en España, quien comentó públicamente el 11 de mayo del 2012 lo siguiente: «Dudo mucho que un niño entienda qué es ser médico, te puede gustar llevar bata blanca o que creas que vas a ganar mucha pasta, o te tirarás a una enfermera». Percepción de la gente sobre la enfermería por culpa de los estereotipos. Mucha gente, al decirle que eres enfermera o que vas a estudiar enfermería, te dicen que podrías haber estudiado medicina mejor, como si la enfermería fuese menos importante que otras profesiones sanitarias, concepto que no solo hace de menos el trabajo de las enfermeras, sino que también lo menosprecia. Además, la percepción por culpa de los medios de comunicación, unido al desconocimiento, hace que aumenten este tipo de pensamientos. Por ejemplo, las personas de edad avanzada aún siguen teniendo el concepto de ATS y de que las enfermeras seguimos siendo las ayudantes del médico, ya que muchos no son conscientes de los avances y progresos de la profesión. Conclusiones. Por tanto, los medios de comunicación son los responsables de estos estereotipos y para acabar con ellos debemos ser proactivas en denunciar los estereotipos dañinos cuando lo veamos e involucrarnos más en crear contenido creativo para que llegue a la gente nuestro verdadero trabajo y podamos recuperar la imagen real de la profesión.
Por suerte, gracias entre comillas a la situación del coronavirus, se está dando muchísima visibilidad al personal de enfermería y a todos los sanitarios en general, y parece que la población está siendo más consciente de nuestro trabajo, dotándonos de una cierta heroicidad y de una imagen más seria de la profesión. Es por esto que quizás cuando acabe esta situación sea nuestro momento de cambiar la narrativa que ha habido hasta nuestros días, reclamando el lugar que nos merecemos, ni más ni menos.